Ok, entonces como estábamos hablando del proceso de la gota de petróleo, ya vamos por el barril y medio, también vamos a hablar, como lo explicaba en el video anterior, sobre la parte de lo que ha hecho el empresariado para desequilibrar al Estado, al país, con su manipulación económica, su especulación, acaparamiento, el juego cambiario. Y vamos a ir a una premisa que es la básica de los economistas, entre comillas, economistas casi todos eh, capitalistas, porque fueron educados en la economía capitalista, en las mismas universidades ya les enseñan a esto y para ellos es difícil salir de ese tipo de economía. Es poco los economistas como Rafael Correa, Bosa y Valdés o Pascualina Curcio que salen de ese entramado que les arma cerebral. El mismo, incluso Alberto Fernández, presidente de Argentina, él dice que él es capitalista, pero su manera de actuar es más o menos algo como hacia el socialismo, ¿no? Pero claro, no es un Correa, no es un Pascualina Curcio o un Bosa y Valdés. Él lo dice porque él sabe que él tiene la noción capitalista de lo que es la economía. Entonces, vamos a hablar de esta parte especulativa, en particular de lo que es la inflación, como proceso de robo de ese dinero, de esos dólares y de esos euros que se le quitaron a los empresarios para dárselos al pueblo y que estos consiguieron cómo volverlos a agarrar quitándoselos al pueblo que a su vez se los da el Estado. O sea, le buscaron la vuelta a la cuestión. Así, con la reconversión monetaria del 20 de agosto de 2018, se eliminó el excedente circulante de billetes circulantes y con la eliminación de los 5 ceros se acabó con el flujo del dinero virtual. ¿Ok? Eh, no hay exceso de billetes, no hay exceso de moneda, al contrario, hubo escasez. Y con la reforma fiscal de soporte adicional, esto se ha garantizado. Pues. De hecho, el Estado no ha crecido mayormente en esta creación de dinero ficticio. Eh, los capitalistas dicen que el Estado está creando esto por los bonos de la patria, pero resulta ser que este dinero viene de los impuestos que esos empresarios están pagando. Entonces, es la misma trampa, están volviendo a la misma trampa del principio para seguir creando la inflación en función del proceso especulativo. Y ellos especulan que hay hiperinflación porque hay exceso de circulante de bolívares. ¿Cuáles bolívares? Debería entonces caerse el dólar porque lo que vemos por todos lados son dólares. Entonces, ¿por qué es la inflación? Simple. La guerra económica desde adentro del país y desde afuera, son la base fundamental de todo este proceso. Las pruebas del fraude inflacionario son simples y palpables, pues evidentes. Por ejemplo, eso como el cuento aquello el de los escuálidos que tienen, nos estamos muriendo de hambre, coño, pero tenemos 22 años muriéndonos de hambre, 20 años muriéndonos de hambre, más los 40 que tuvimos anteriores, más los 300, 500 años que nos han tenido hambriados y nunca nos hemos muerto. Sí ha habido una serie de personas que han fallecido, eso lo demostraron los estudios internacionales, pero es a raíz de la parte de la falta de medicamentos, de otros cuestiones coyunturales que vienen conexas a este ataque. ¿No? Ha habido una reducción de la nutrición. Nosotros habíamos pasado de ser un país raquítico, donde se burlaban de los soldados porque eran enanos, a tener a muchachos de 2 metros, 1,90 y tener un problema de obesidad como salud pública. Esto fue lo que llevó a la revolución. Esas son las cosas que no ve la oposición, porque no son ellos los que están recibiendo el dinero, sino el pueblo, y a ellos no les interesa de paso que el pueblo lo reciba. Entonces, el problema de los incautos es que no terminan de entender que la problemática grave no es la corrupción en sí, que siempre la ha habido,
de hecho antiguamente era mayor que la de hoy en día. Me pasa que hoy en día es más evidente. Y estamos hablando de cifras más altas porque lógicamente si nos han devaluado 8-0, 3 de Chávez y 5 de Maduro la moneda, imagínense. Entonces todo se hace miles de millones. No. La corrupción ha estado más o menos equitativa con antes. Simplemente que ahora hay más de 2.000, 3.000 presos por corrupción y antiguamente solo el chino de Recabi. Esa es la diferencia. Y el empresariado que se hizo rico en la Cuarta República, ese mismo que se apropió de Acción Democrática, que es dueño de Voluntad Popular, porque ellos son los empresarios, Voluntad Popular, Primero Justicia, 20 Venezuela, todo esto, estos son los empresarios, los corruptores, ellos son los que han recibido ese dinero de la corrupción. Entonces la cosa es que estamos bloqueados y atacados por todos los flancos posibles, además de todo esto. Y esta corrupción, bueno, ha ayudado, ¿no? Ahora, yo recuerdo cuando el golpe de 2002, y está en el escrito en mi blog, Red Social Bolivariana Abya Yala 6, blogspot.com, y lo compartí en el Facebook también, claro, yo comparto los escritos en el Facebook, en las páginas mías de Facebook y en los muros personales. En este blog está una reseña del periódico del Nacional de 2002, cuando dieron el golpe de estado del 11 de abril. En esa imagen está la foto principal, es de Capriles y Leopoldo López apresando vilmente a Rodríguez Chacín, y el encabezado de la página dice que el presidente Carmona disolvió los poderes. Arranquen por allí. ¿Ok? Pero entonces arriba, en pequeño, arriba de donde dice el Nacional, ¿ok? Dice que los empresarios y los industriales garantizan el abastecimiento de los alimentos. ¿Qué quieren decir con eso? La imagen es evidente. Entonces, además de eso, esta imagen es importante porque evidencia el lazo entre esta dirigencia política y el empresariado. Claro, si Leopoldo López es el dueño de Protinal, que es la que produce los pollos del corral también, los huevos y los pollos de consumo humano, además de eso es el que produce los alimentos para los animales de consumo humano, de cría para los agricultores, para los productores agropecuarios, y Capriles, que son estos dos que aparecen en esa página, es el dueño de la Kraft. ¿Ok? Además de eso, Leopoldo y Capriles son primos de Lorenzo Mendoza, que es el dueño de la Polar. Claro, ellos tres garantizaban el alimento. Es simple. Ahora, hay que sacar sus conclusiones y las conclusiones son fáciles. Y hay que dejar de permitir que nos manipulen, hay que dejar de hacerlo. Que nos usen como tontos útiles, que nos usen como ganado, no ser un escuálido mental más. En ese blog también tengo una imagen de un resumen que yo hice, que alguien me lo copió por allí y lo puso en una imagen, que es sobre todo esto, ¿no? Un resumen de lo que del entramado que hay entre los Capriles, los Mendoza, todo esto, que incluye a Julio Borges y a Antonio Ledesma. Todo esto lo explicamos. Ledesma se casó con una Capriles, Borges es el que le llevaba los bienes raíces, por eso hizo la misión, la maqueta, la ley de la misión maqueta para hacer lo que están haciendo en Colombia ahorita con los ancianos, que es monetizar las viviendas del Estado. En Colombia lo quieren quitarle las viviendas a los privados, a los herederos de estos ancianos, cuando se mueran, que se van a morir rapidito, bien sea porque el tiempo de la edad o porque el COVID los va a matar, porque en Colombia la cosa está grave. Entonces, si Venezuela produce y exporta, pongamos, en aquella época era así, cuando escribí el artículo, 1 millón de barriles diarios de petróleo, eso serían 30 millones de barriles al mes, o sea, 365 millones de barriles al año. Por $60 cada uno, son 27.900 millones de dólares.
Entre los 30 millones de habitantes, eso daría más o menos a $900 cada uno mensuales. Por 60 bolívares, que estaban en ese momento, eran 54.000 bolívares al mes. Por 12 meses, 4.500 bolívares. La cuenta me daba 4.500 bolívares mensuales por persona, pero el sueldo entonces era 1.800. Por ahora, ¿no? Claro, por en ese momento. En ese momento, bueno, ya había hecho las predicciones de cuánto iba a ser el sueldo y todo esto, algo que tengo un tiempito que no hago, porque he estado en este proceso de compartir todo este conocimiento, todos estos estudios, todos estos análisis, para debatirlos, para que se aporten también ideas. Yo tampoco soy dueño de toda la verdad, ni me la sé toda. Y lógicamente me enriquezco de lo que los demás me dicen. Mira, te equivocaste aquí, te equivocaste allá. Ok, claro, eso hay que hablarlo y ver. Para eso está el debate de ideas. Y es justamente lo que me refería en el video pasado también, sobre lo del PSUV con el polo patriótico. Si el PSUV no termina de entender que tiene que anexar al polo patriótico, darle sus espacios naturales, para decirlo de alguna manera, el PSUV va a terminar pasándole lo que le pasó al Quinta de la República, lo que le pasó al MBR, lo que le pasó a los Areicos. Entonces, los eruditos economistas, ahí tiene capitalizados, no han tomado este tipo de detalles. El otro detalle es que se irá llevando la economía por su propia mano atacante a los precios del mercado internacional, y esto sería igualmente a nivel salarial. El detalle más risible es que al final los mismos nos atacan internamente, los mismos que nos atacan internamente terminarán perdiendo, porque en un país acostumbrado a ganancias de entre 30 y 100% mínimo, se nivelará el precio internacional, que es el 3% al 10%. Si dolarizan, se les va a acabar el negocio más bien. No lo entienden, se están poniendo el cuchillo al cuello ellos mismos, y les va a tocar el mismo problema que les toca a la empresa privada internacional, que en sus actuales momentos de plusvalía aquí, capitalista, que va de 30 al 100%, a nivel internacional es del 1 al 3 al máximo 10%. ¿Ok? Además de eso, que no tienen un proceso inflacionario con el que puedan sacar más ganancias entre una cosa y la otra. También tengo en ese artículo la parte de los actos tradicionales de desestabilización de la oposición. Eso fue hasta 2017, de 2016, 17, creo que hay una pequeña nota hasta el 2018. Y es una lista más o menos larga de todo lo que nos han atacado año a año. Vean que en esa lista van a ver que no hay un solo año que no nos hayan atacado a la economía, al Estado, al país, a la individualidad de la persona y a la familia. El otro detalle es que si exportamos ese millón de barriles diarios, esa es la diferencia que se usa para las importaciones de inversión social en infraestructura. Esta táctica de contraguerra económica en respuesta al imperio, que ha aplicado Maduro muy bien, se ha hecho el bolsa, el paisa, como dicen, y ha ido haciendo algunas jugadas. Por eso hay tantas marcas de harina en este momento, que no son solamente la Polar y la harina Juana, que eran las que habían antiguamente. De paso, el Estado se adueñó de parte del 35%, si mal no recuerdo, de las acciones de harina Juana. Y ha ido el Estado jugando a esto, haciendo lo que yo dije en uno o dos videos anteriores, que era no expropiar. Maduro ha corregido ese error que se tuvo cuando Chávez fue por el auge del momento revolucionario. No se consideró la falta de formación ideológica de la ciudadanía en general del país, y ocurrió lo que pasó con Clorox, pues, y con todas las empresas que quebraron en el país, las azucareras, las tierras cultivadas que se expropiaron, que se perdieron,
que eran reserva forestal y animal, como el Hato del Cedral, que era una reserva para el chigüire que está en peligro de extinción, y entonces ahora arrasaron con eso. En ese momento habían 20.000 chigüires, ahora no hay. Y así pues. Entonces, estas tácticas en contra de la guerra económica que ha hecho el gobierno le han ido dando resultados poco a poco, calladito, y Maduro cada día ha ganado. Claro, eso ha sido a costas también de el sufrimiento del pueblo, porque no hay medidas fáciles. Lamentablemente, como lo dije en un par de videos atrás también, nadie dijo que la revolución iba a ser fácil. Tampoco habíamos calculado este ataque tan voraz, que ha sido increíble, que hasta el mismo Claudio Fermín dijo antes que era inhumano lo que estaba haciendo Estados Unidos y Trump contra Venezuela. Y es complicado, ¿no? Entonces, el detalle del flujo monetario es que si hay menos dinero, ¿por qué sigue habiendo inflación? ¿Por qué sigue habiendo devaluación del bolívar? Si se supone que mientras menos bolívares hay, aumenta la... porque entonces hay escasez. ¿Y quién produce la escasez? No son los dueños de las empresas, Leopoldo López, Capriles, Lorenzo Mendoza. Entonces, son los detalles que hay que estar viendo, ¿no? Entonces, en la reconversión, que lo que se hizo fue esquivar el dólar en un sistema financiero en el comercio internacional, va a ser la victoria final, porque el petro, cuando va a llegar un momento que no lo van a poder parar, porque si nosotros le llegamos a hacer los acuerdos que estamos tratando de hacer con China y Rusia, ya con China hay un intercambio de cierto nivel con petro, China saca su petro yuan y Rusia está sacando su dólar, su moneda virtual también, su criptomoneda, y esto va a terminar destruyendo al imperio, porque ahí se van a ir sumando muchos. Se sumó hasta Somalia, uno de esos países africanos que son ricos en un mineral, creo que es en diamante, entonces están sacando su cuestión en función del diamante. Hay unos que sacaron unos en exportadores, creo que es Uruguay, que tenían la idea de basar su criptomoneda en función del ganado que tienen, de las vacas, para que vean lo que la culpa de la vaca que estábamos hablando. Y es así, uno tiene que basarse en lo que uno tiene, no en una moneda fiduciaria que no tiene el soporte ninguno, que cuando usted va para allá, mire, pues cámbiame el dólar por un lingote de oro, no te van a decir no hay, porque no tiene valor. Entonces te ponen en el billete, te quitaron canjeable en oro, ahora te pusieron confía en Dios, porque te lo va a pagar la mamá Tarzán. Así de sencillo. Entonces, para la reconstrucción del país, donde se habían robado más del 80% de lo que se había producido en estos años, nos habían dejado en los años anteriores un endeudamiento con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y esto se acabó con Chávez. Nos quieren volver a meter en eso. Maduro les tiró un anzuelo en estos días cuando dijeron que iban a dar 5.000 millones a cada país por lo del COVID, y Maduro, bueno, sí, dame mis 5.000 millones. Y le dijeron, no, usted, a todo el mundo menos a Venezuela. Entonces ya no es todo el mundo. Ahí es donde se ve el nivel del ataque. A todo el mundo menos a Venezuela. Incluso a Cuba, si lo hubiese pedido, se lo hubiesen dado. Pero Cuba no lo pidió. Entonces la idea es destruir la economía para que acudamos al Fondo Monetario Internacional, se caiga el gobierno y volvernos a endeudar, como hizo Macri en Argentina, como está haciendo Bolsonaro en Brasil, como está haciendo las Áñez en Ecuador, endeudarnos por 100 años, sobre todo lo de Macri, eso ha sido catastrófico. Endeudaron hasta los bisnietos. Entonces, miren, hay una lista también de los países que sanciona Estados Unidos. En esta lista que tengo inicial aquí hay más de 70 países que Estados Unidos ha tenido presionado. Imagínense, el mundo tiene 200 países y Estados Unidos tenía en ese momento más de 70. O sea que tiene la mitad del planeta que está siendo oprimido, esclavizado por Estados Unidos, por el imperio. Y ellos se hacen llamar los defensores de la libertad y la democracia. ¿Cómo? ¿Van entendiendo? Hay otras cosillas que hay que decir.
Por ejemplo, el socialismo dicen que es defectuoso, que es ineficiente. Eso lo dice la derecha, la oligarquía y los idiotas adoctrinados, el lavado de cerebro. Dicen que nunca ha funcionado en ninguna parte. Claro, es que para empezar, en ninguna parte se ha ejecutado el socialismo tal cual. Nadie ha llegado al socialismo. Todos han tratado de implementarlo, pero con los ataques se ha ido destruyendo. Rusia, la Unión Soviética, implementó su socialismo, que terminó siendo una plutocracia partidista de un partido hegemón, lo que le está pasando al PSUV, que les estoy diciendo que deben tener cuidado, porque la Guerra Fría produjo que se necesitara la concentración del poder político en un grupo que controlaba también el ejército para poder contrarrestar el ataque del imperio norteamericano. Lo mismo nos está pasando a nosotros. Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? En nuestro caso, ya con la experiencia de Rusia, le pasó a China a principios de 1900 también, con Mao, que cuando se cayó la revolución china, y después llegó Xi Jinping corrigiendo los errores. Nosotros también nos estamos corrigiendo, como les estoy explicando. Maduro ha corregido ciertos errores, y esto de que el socialismo no sirve y es defectuoso, como dice la derecha, se va a demostrar que sí es perdón, que sí es plausible. La pregunta que hay que hacerle siempre a esta gente cuando dice no, que el socialismo no sirvió en ninguna parte del mundo, entonces la pregunta que habría que hacerle a ellos es que por qué no se le permite al socialismo entonces desplomarse por sí solo, y nos tienen que bloquear, nos tienen que atacar, nos tienen que dar golpes de estado, nos tienen que asesinar a los presidentes, a los dirigentes, nos tienen que hacer asedios, bloqueos navales, desestabilizaciones internas, ponernos dictadores. Entonces, ¿por qué se requiere bloquear a un país, sancionarlo, boicotearlo? A todos estos países como nosotros que intentamos desarrollarnos, que intentamos implantar el socialismo, el imperio sobre todo, y los antiguos imperios capitalistas se empeñan en obstaculizar este proceso, ya que lógicamente tienen fundado temor de que el socialismo sí funciona y no quieren que se ejecute, que se llegue a hacer. Vean que China, que aún no tiene el socialismo como debe ser, vean el éxito que han tenido, que han sacado a casi 1.000 millones de personas de la pobreza. Eso hay que verle la cara. Lula sacó más de 50 millones de la pobreza. Lula y Dilma sacaron a más de 50 millones de personas de la pobreza. En Venezuela la mitad de la población, el 85% de la población era pobre, y la mitad de la población era pobre extrema, y con el chavismo se sacó adelante. Vean a Correa, Evo Morales tenía 70% Bolivia de pobreza extrema y le redujo a menos del 30% de pobreza, no de extrema, de pobreza. Se industrializaron los países, avanzaron, pero eso había que acabarlo. Entonces, la idea de la derecha es atacarnos para que el socialismo no pueda procurar alcanzar el bienestar de la gente, distribuyendo equitativamente la riqueza, cosa que no hace el capitalismo. El capitalismo es la concentración de la riqueza, y véase que cada día son más ricos los más ricos. Perdón. Con esto de la pandemia, mire, los que eran ricos ahora son 10 veces más ricos. Por ahí leí uno que multiplicó 38% su riqueza y ahora tiene 65 mil millones de dólares de riqueza. Imagínense usted qué vulgaridad es esa. ¿Qué hace una persona con tanto dinero? ¿Cómo se los va a comer? Sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos, 1000 años de generaciones no se gastarían ese dinero. Porque dinero trae dinero, y ese dinero se va a seguir produciendo. Sin ponerlo a producir, solo metió en un banco, ya genera intereses. Entonces, eso es una grosería. Ese tipo hay que fusilarlo y quitarle los reales y distribuirlo a los países más pobres, a la gente más pobre. Invertirlos, por supuesto, en, por ejemplo, rescatar las zonas que se han vuelto desérticas por la sobreexplotación de la naturaleza. ¿Por qué no se invierte ese dinero allí?
en volver a sembrar árboles, en volver a nivelar las tierras, a volverlas a certificar de alguna manera, como le dicen los agrónomos, los especialistas en la parte agrícola y forestal, certificar la tierra, que es darle abono para que produzca plantas, para poder sembrar, para poder alimentar a los animales, para poder tener sombra y mejor clima. Todo eso se resuelve simple y llanamente haciendo lo opuesto a lo que dicen los capitalistas. En lugar de atacar el socialismo, lo que hay que atacar es al capitalismo. Entonces, bien, en cuanto a eso de la, como decía, de la inflación, hoy en día es el caso perfecto, la muestra perfecta que ha hecho Maduro de demostrar que el exceso de dinero no es el que produce la inflación, sino es la especulación misma. Vean que la harina pan sigue subiendo y esta hace que las demás suban. Últimamente ha estado más o menos estable porque el precio de las demás no han subido, entonces ahora sale Lorenzo Mendoza, es que estoy en quiebra. No estás en quiebra, lo que estás dejando de ganar y no quieres dejar de ganarte ese dineral que tú te ganas. Tráete el dinero que tienes afuera, que en dólares, 7.000 millones de dólares que tiene, él tiene como que son, creo que son 4.000 millones de dólares en el banco, metidos ahí sin hacer nada, en los bancos, 4.000 millones de dólares. Si tú cambias eso en bolívares, ¿cuántos bolívares son? Imagínate el tamaño de inversión que tienen, que podrían hacer. Leopoldo López lo mismo, son multimillonarios, tienen dinero afuera. Capriles se compró un apartamento de 5 millones de dólares hace unos años en no sé dónde. ¿Y de dónde saca el dinero? ¿De dónde lo va a sacar? De las CRAS, de la especulada, de robarnos a nosotros del bolsillo, cobrando más caro de lo que deberían. Y así. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a seguir más adelante con sobre esto de quién es la responsabilidad económica, que lo vengo ya diciendo en un par de videos. Que la responsabilidad económica realmente de un país no es del gobierno, sino de la empresa privada. Eso lo vamos a explicar en el próximo video para que la gente vaya entendiendo mejor y se tenga conciencia de las cosas, ¿ok? Bueno, estamos hablando.